compañeras? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar entonces la sesión de clases esta tarde. Espero que ya estemos todo completo. No sé cuántos serán en la materia. Bueno, de todas maneras, vamos a empezar a realizar la clase en relación a lo que es la materia de ingeniería legal y ética, ¿no? Bueno, habíamos hablado la anterior clase o anteriores clases aspectos fundamentales de lo que es la ingeniería legal, ¿no? ¿A qué se refiere lo legal? Lo legal se refiere precisamente a lo que está dentro del campo del derecho, ¿no? Al campo del derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? Es la legislación de un determinado país. Y ese derecho positivo, bueno, esto reiterando algunas cosas que hemos hablado, ¿no? Anteriores clases. El derecho positivo está dividido en 3 factores fundamentales. ¿Cuáles son esos factores fundamentales, compañeros? Es pues el tema referente al derecho privado, derecho público y derecho social. Esos 3 factores o paradigmas se puede decir. Entonces, cuando hablamos de la ingeniería legal, estamos hablando del derecho positivo. Y obviamente desde la perspectiva, digamos, de la teoría que pueda darse en ese campo. A ver, me esperan un momento, por favor, un momentito, un minuto. Bien, compañeros, estábamos hablando del derecho positivo. ¿Qué características tiene este derecho positivo? ¿Cuáles son los fundamentos del derecho positivo? Y principalmente, ¿no?, relacionado a lo que es la legislación de un determinado país. Bueno, en un determinado país existen pues diferentes normas jurídicas. Por ejemplo, jurídicas en el campo económico, en el campo, si se quiere decir, social, en el campo político, en el campo sociológico, en el campo de la ingeniería, obviamente, ¿no? Y otros campos, ¿no? E indicábamos que la legislación de un determinado país está dividido en 3 fundamentos esenciales, ¿no? El derecho público, el derecho privado y el derecho social. Esto es muy importante para que puedan ustedes de alguna manera discernir y discutir acerca de lo que es el derecho. Hay muchos autores que han señalado por eso que el derecho es una ingeniería social. Esto lo señala, por ejemplo, el autor Roscoe Pont, ¿no?, cuyos principios ya lo hemos visto en algún momento en la clasificación de las definiciones. Bueno, dentro del derecho público está principalmente el derecho penal. Y para el derecho penal existe un código, eso ya hemos señalado, ¿no? Existe un código, que es el Código Penal. También está lo que se denomina el derecho administrativo. Y dentro del derecho administrativo, bueno, podemos ver aquí la ley SAPCO y todas esas situaciones. Inge, perdón por cortarle, Inge. Sí, dime. Pregunta, ¿va a grabar la clase o no? Mi aparato no está muy bien, compañeros. No se puede. En la anterior clase he intentado grabar, pero no lo he podido hacer. No sé si ustedes pueden hacerlo.
Ya, Inge, está De bien. alguna forma, ¿no? Ustedes son los técnicos especialistas, peritos en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, estoy repitiendo lo que he hablado en las primeras clases, ¿no? Para un poquito puedan asimilarlo más. Bueno, eso hablábamos, ¿no? Dentro del derecho público administrativo, inclusive se habla de la ley SAFCO. La ley SAFCO. También dentro del derecho público hemos señalado está el tema constitucional, ¿no? El tema de la constitución política del Estado. Está también el tema, obviamente, que he reiterado varias veces, el tema penal, el tema aeronáutico. Bueno, el derecho público es amplio. En cambio, el derecho privado solamente hay dos derechos, compañeros. El derecho privado civil y el derecho comercial. Es decir, esos son esos dos derechos nomás. Y para el derecho comercial existe lo que se denomina un código, ¿no? Código comercial. Y para el derecho civil también existe un código. Y para el derecho civil también existe un código, ¿no? Que se llama Código Civil. Código Civil, estamos viendo, ¿no? La existencia de un Código Civil. Ahora, para el derecho social existen también leyes. Eso también lo hemos señalado muchas veces. Ahí está el tema laboral. Ahí está el tema laboral, compañeros, donde sí, evidentemente, también existe un código y existe una ley, hemos dicho, ¿no? La Ley General del Trabajo. Está el Código de Seguridad Social, el aspecto social. Está también el aspecto relacionado con lo que es, si se quiere decir, agrario, ¿no? Está el derecho agrario y es un fundamento principal precisamente de lo que es la distribución y redistribución de tierras, el tema agrario, ¿no? En lo que es la distribución y redistribución de tierras. Entonces, es así como va componiéndose el derecho, ¿no? Derecho público, derecho privado y derecho social. No sé qué ocurrió, compañeros. Hubo un bajón de corriente en el estabilizador. Se cortó, pero vamos a continuar.
Vamos a continuar, compañeros, pese a que ha habido un bajón, una interrupción en la energía eléctrica, ¿no? De todas maneras, vamos a continuar. Bien, estábamos señalando y reiterando lo que es el derecho positivo, lo que es parte, digamos, de lo que es la legislación, que forma parte del tema de ingeniería legal. La legislación de un país está conformada por el derecho positivo, hemos señalado, ¿no? Por el derecho público, derecho privado y derecho social. Bueno, eso creo que ya hemos reiterado varias veces. Y bueno, también hemos dado hasta el momento, esto para los que recién se están plegando a las clases, ¿no? En estas semanas recién hemos insertado o reinsertado algunos que no se encontraban todavía en clases, no se encontraban todavía en grupo. Bien, ¿cuál es la relación de la ingeniería legal y el derecho? Ya varias veces hemos indicado que el derecho en su conjunto está relacionado por diferentes disciplinas, ¿no? Esto es el derecho y está relacionado por diferentes disciplinas. ¿Y cuáles son esas disciplinas? Está, por ejemplo, el tema relativo, digamos, a la economía, decíamos hace rato, a la sociología, a la política, a la psicología, a la filosofía, etcétera, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué no decirlo?, al tema de la ingeniería. El tema legal está entrometido, podemos decir, incluido en todos esos sistemas, digamos, de conocimiento, en todas esas ciencias. Y eso da lugar a que precisamente el tema de la ingeniería legal sea una parte también de esas ciencias, ¿no? No olvidemos que nosotros desde que nacemos siempre tenemos una relación con lo legal. ¿Qué ocurre cuando nacemos? Nos inscriben seguramente en algún lado, pero para poder adquirir el carácter de ciudadanía necesitamos tener, ¿qué cosa? Un certificado de nacimiento. Y para obtener el certificado de nacimiento tenemos que ir donde, nuestros padres nos llevan donde el registro civil. Y ahí es donde muestran el certificado de nacido vivo, de ser ciudadano boliviano y todos los detalles, ¿no? Inclusive el sexo, ¿no? Determinan en el hospital o en el lugar donde se haya nacido. Pero todo eso se tiene que llevar, todo ese conocimiento, toda esa información al registro civil o registro cívico. Para que vean ustedes que desde el inicio ya tenemos esa relación ¿con qué? Con aspectos legales. Y durante toda nuestra vida vamos a tener relación con aspectos legales. Así seamos de la profesión que seamos, igual en algún momento vamos a tropezar con temas legales. E indicaba también en la anterior clase que cada institución donde ustedes van a ir a trabajar con seguridad, cada institución, podemos señalar que cada institución tiene también su contenido legal. Si se van a trabajar, digamos, a un ministerio, algún ministerio de comunicaciones, telecomunicaciones, etcétera, ministerio de planificación, cualquier ministerio, compañeros, seguramente también van a poder encontrar esa conexión, esa relación con el campo del derecho, porque siempre este ministerio tendrá su parte jurídica, su parte en la asesoría jurídica. De la misma forma, ¿no? Muchos de ustedes, una vez que concluyan la carrera como futuros ingenieros en sistemas, van a tener multiplicidad de oportunidades de ir a diferentes lugares para trabajar. Multiplicidad de lugares, multiplicidad, digamos, si se quiere decir, de oportunidades. Y en algún momento van a tener que firmar un contrato de trabajo. Y al firmar un contrato de trabajo, bueno, tienen que hacer valer ustedes sus derechos. Como también puede ser, por otra parte, la imposición de algunas normas de la empresa, ¿no? Entonces, ese es en ese sentido, en uno de esos sentidos, digamos, entre otros, que es necesario que ustedes conozcan, pues, lo que es el tema legal, ¿no? Ya sea inclusive para poder obtener una licencia, ¿no? Para un determinado tipo, digamos, de paquete, de plataforma, etcétera, ¿no? Es necesario conocer. De tal manera que la ingeniería legal en este tiempo, digamos,
si bien ha alcanzado un desarrollo, digamos, óptimo, pero no es suficiente, ¿no? Siempre habrá nuevas cosas por conocer. Entonces, compañeros, ese más o menos, digamos, cuando hemos hablado de la relación entre ingeniería legal y el campo de la vida social. En nuestra universidad, nomás estábamos hablando de eso en la anterior clase, ¿no? En nuestra universidad, nomás, si queremos tener conocimiento, a ver, permítame, si tenemos conocimiento, queremos tener conocimiento de las normas que se dan dentro de la universidad, necesariamente también vamos a tener que acudir a un documento fundamental. ¿Cuál es ese documento fundamental? El estatuto de nuestra universidad. El estatuto, ¿no? Ahora alguien me dirá, algunas cosas han sido variadas en el reciente congreso. Sí, algunas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, como norma general, aún se mantiene este estatuto. Y esto es pues la norma interna universitaria, ¿no?, que exige nuestra universidad. Aquí están los derechos y obligaciones que debemos, digamos, de cumplir y hacer respetar también en lo referente, por ejemplo, a la elección de autoridades, a la disponibilidad, digamos, de tiempo que se da en el campo de las pasantías, ¿no?, a las normas universitarias, al tiempo, digamos, de inscripción. Y bueno, todo eso está plasmado en este estatuto de la universidad, ¿no? Y bueno, eso se inició hace mucho tiempo, ¿no? Y aquí lo tengo precisamente cuando la universidad estaba empezando a nacer como universidad, ingresando al mundo jurídico, digamos, educativo. Aquí tengo, por ejemplo, un afiche del primer congreso, ¿no?, del congreso fundacional, si se quiere decir, ¿no?, de la universidad. ¿Cuándo se hizo esto? Se hizo precisamente el 2004, en septiembre, en cuya oportunidad muchos de nosotros hemos participado para elaborar esta norma interna de lo que se denomina estatuto. Eso se da, por ejemplo, en lo interno, en lo universitario, ¿no? Esto sigue vigente. Pero a nivel nacional, compañeros, ¿cuál es la norma, digamos, que nos posibilita también guiarnos dentro del campo de lo que es el derecho, ¿no?, el Estado de Derecho? Esa norma fundamental es la Constitución Política del Estado. Esa norma fundamental es la Constitución Política del Estado. Y esa Constitución Política del Estado la tenemos a través de 411 artículos, ¿no? Esa Constitución Política del Estado que les mostraba también en la anterior clase estaba reducido al mínimo, ¿no? Entonces, esa Constitución Política del Estado la tenemos acá. Bueno, es una norma también fundamental para guiarnos en el campo de lo que es el derecho, el Estado de Derecho. Aquí nos habla, por ejemplo, de los poderes u órganos, ¿no? ¿Qué órganos? Por ejemplo, el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano electoral. Nos habla también de los ministerios del órgano ejecutivo, ¿no? También nos habla de las garantías y derechos que debemos de tener todos los ciudadanos dentro de un determinado Estado democrático, ¿no? Esta norma se cumple siempre y cuando estemos viviendo en democracia. Si en Bolivia no existe democracia, obviamente no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque más bien se va a pisotear esta norma. Bueno, algunos me dirán, ¿por qué tan pequeño? Es que este es un libro Constitución para bolsillo, ¿no? El tamaño original de la Constitución, bueno, es como de cualquier otro libro, ¿no? Tendría que ser de este tamaño, ¿no? Pero yo lo tengo así para poderlo manejar y poder presentar en su debido momento en cualquier lugar. La Constitución es un libro que les he pedido que inclusive puedan comprar ustedes, ¿no? No sé cuántos lo hicieron. Habrá que ver, hacer una lista, ¿no?
tendremos que leer también un poquitín de lo que es el tema constitucional. ¿Qué características tiene esta constitución del 7 de febrero del año 2009? Más o menos es de esa fecha nuestra constitución. Bueno, como resumen de lo que estaba hablando, entonces el derecho positivo, compañeros, está implicado o implica esos aspectos, ¿no? El derecho constitucional implica esos aspectos. Aspectos relativos a lo que es precisamente las materias mismas que conforman una constitución, un Estado, ¿no? Si uno quiere verificar, digamos, qué características tiene el Estado argentino o el Estado, digamos, peruano, bueno, lo más óptimo sería, pues, no solamente ir a pasear y todo eso, ¿no? A conocer la ciudad, sino también conocer su constitución política del Estado, ¿no? A ver, para posteriores clases les voy a conseguir las constituciones de Chile, de Argentina, de repente también de algún otro lado. Sería adecuado también conocer la constitución venezolana, ¿no? Pero de todas maneras, yo les digo, ¿no? Que cada país tiene su propia constitución, su propio ordenamiento jurídico. Entonces, eso es lo que se da en el campo, digamos, legal, en el campo legal. Hoy por hoy, les reitero, la importancia del derecho en las diferentes disciplinas es importante para poder vivir en sociedad. Ya los antiguos romanos decían que donde hay derecho hay sociedad, y donde hay sociedad hay derecho. ¿Qué significa esto? Ubi societas ibi jus. Ibi jus ubi societas. Entonces, en este campo, obviamente, se tiene que leer un poco más de los libros. Les pasé algunos al grupo, no sé si algunos ya los revisaron, acerca de lo que es el derecho, la forma de entender el derecho, ¿no? Bueno, habíamos hablado también ya como título lo que son las definiciones de derecho. Bueno, ¿cuántas escuelas existen en las definiciones de derecho? Existen aproximadamente 4 escuelas. La escuela normativista, representada por Norberto Bobbio y Emmanuel Kant. La escuela decisionista, representada por Carlos Marx y Emmanuel Kant, ¿no? Y Carl Smith, ¿no? La escuela, si se quiere decir, finalista, representada por ¿quién? La escuela finalista, representada por Mario Alzamora, Gustav Zadbruch, ¿no? Y finalmente la escuela sociológica, representada por ¿quién? Por John Dewey y Roscoe Pont. Bueno, cada uno de estos autores tiene su definición del derecho, ¿no? Cada uno de estos autores tiene la definición del derecho. Bueno, este copiado les voy a pasar por WhatsApp. No lo hice, disculpas, todavía no lo hice, pero lo voy a hacer en el transcurso de estos días, para que tengan la precisión, ¿no? Para poderlo leer así, lo que es las definiciones, ¿no? De derecho. ¿Dónde se origina el derecho? Bueno, estamos haciendo un resumen, ¿no? El derecho se ha originado en lo que fue Roma, en lo que fue la antigua Roma. Una civilización que se fundó a las orillas del río Tíber, ¿no? Y cuyas, si quiere decir, civilizaciones o pueblos fueron los sabinos, etruscos y latinos. Y por razones obvias de mayor facilidad se impuso el idioma latín y se convirtió en un idioma oficial en toda Roma, ¿no? El latín ya era un idioma oficial. Eso fue con el pasar de los tiempos en la organización mismo de Roma. En esta Roma que atravesó 3 periodos, ¿no? El periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo de lo que es el principado o imperio, es en esta Roma que precisamente se inventó el derecho. Y un poco han explicitado esto y algo más en los que han hecho la investigación, ¿no? Del Corpus Juris Civilis, que es la compilación de las normas, el glosamiento de todas las normas del derecho romano.
más o menos diferenciándose en sus campos, ¿no? El campo de los derechos reales, del derecho sucesorio, de las personas y de las obligaciones, ¿no? Bueno, una subdivisión que tiene el derecho, si se quiere decir, romano. Esta Roma que se fundó el año 753, aproximadamente al 56, 57, 753, 56, 57, más o menos 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Es donde se inventó precisamente todo el cúmulo de normas, la forma de entender que tenemos el derecho, ¿no? Ellos al derecho les decían jus, ¿no? Jus. El jus para ellos era el derecho. Y el fas era pues algo prohibido, algo digamos sagrado. La justicia para ellos que era la justitia, ¿no? Justitia, así como lo estoy hablando, ha significado mucho, digamos, en el ejercicio mismo de las sanciones dentro de Roma. Y para ello precisamente los antiguos romanos inclusive han tenido la oportunidad de diferenciar, ¿no? Y hacer aspectos relativos a lo que es una constitución. En la anterior clase habíamos quedado en lo que es el derecho constitucional. Hemos dado las definiciones correspondientes. Bueno, esta grabación les voy a pasar también por WhatsApp. Hemos dado las definiciones correspondientes de los diferentes autores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos unos 20 autores, ¿no? Acerca de lo que es el derecho constitucional. ¿De dónde viene el derecho constitucional? ¿De dónde viene la palabra constitución? Viene del término constitutio onis, ¿no? Constitutio onis o de constituere. O sea, más o menos ese es el origen que se puede decir existe dentro de lo que es el tema constitucional. Constitutio onis o constituere, ¿no? Bueno. De todas maneras, el primer autor que estudió el aspecto constitucional, fue Aristóteles, ¿no? El siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Ya griego, ¿no? El griego Aristóteles habló de lo que es una constitución y decía algo sencillo. ¿Qué es una constitución? Una constitución es, por un lado, un modo de vida, y por otro lado, una constitución es una distribución de cargos. Eso es lo que señalaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Lo debemos conocer ahí, Aristóteles, en la cultura helénica, en la cultura griega, como el sistematizador de la filosofía, ¿no? El único en la historia que hubo inventado, se dice, 2 ciencias. Bueno, estuvimos hablando de Aristóteles. Por favor, actualicen, ingresen nuevamente, compañeros. Bien, estábamos hablando de dos ciencias que inventó, si se quiere decir, Aristóteles, ¿no? ¿Y cuáles eran esas ciencias? Era precisamente la biología. Era la biología. Coma. Bien, decíamos que Aristóteles fue grande en la historia, ¿no?
Eso no siempre se contó. Aristóteles fue grande en la historia. Vamos a tener que descargar el audio. Compañero Apache. Bien, bueno, decíamos que Aristóteles precisamente ha sido uno de los máximos representantes de lo que fue la filosofía y el conocimiento. Fue quien inventó la biología y la lógica, ¿no? La lógica matemática, que después fue evolucionado de la lógica simbólica, de la lógica formal. Entonces, compañeros, es así, digamos que el derecho se inspira en diferentes vertientes, ¿no? Pero reiterar que el derecho en sí fue inventado por los antiguos romanos. Regresando al tema constitucional, bueno, habíamos señalado en la anterior clase que existen diferentes definiciones de lo que es una constitución. Una definición, digamos, muy sencilla, vamos a decir, es la de Hernando Achá, que dice que la constitución no es más que el conjunto de normas y principios que reglan y norman la vida de un Estado. Hernando Achá dice que la Constitución no es más que el conjunto de normas y principios que reglan y norman la vida de un Estado. Bueno, y es verdad, pues, la Constitución nos da normas vigentes dentro de un determinado Estado. De acuerdo a la Constitución, bueno, podemos encontrar, digamos, estructuras mismas de poder, ¿no? ¿Cómo está distribuido el poder dentro de un Estado? Está distribuido en 4 poderes. ¿Y cómo está dado, digamos, las regiones distribuidas? Bueno, en Bolivia, en el caso de Bolivia, están los 9 departamentos. Todo eso tiene que estar incluido precisamente en una constitución. Y lo que dice este autor, Fernando Achá, es correcto, ¿no? Hernando Achá es correcto. A ver, vamos a definir, o vamos a leer otra definición, así de concretita, ¿no? Adolfo Gavino, ¿qué dices? Adolfo Gavino dice que la Constitución es la ordenación fundamental del Estado. La Constitución es la ordenación fundamental del Estado. Eso es lo que nos señala Adolfo Gavino. La Constitución es la ordenación fundamental del Estado. Entonces, compañeros, podemos encontrar muchas definiciones acerca de lo que es la Constitución. A ver, una más completa de un autor boliviano, a ver, de Pablo Dermisaki, ex miembro del Tribunal Constitucional. Dice que una constitución es el código, norma o ley fundamental de un país que determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o sistema de su gobierno y los derechos y deberes de la población. La forma o sistema de su gobierno y los derechos y deberes de la población. Es verdad, pues, compañeros, en la parte dogmática de una constitución nos habla, pues, de los derechos y deberes. ¿Qué derechos tenemos? Por ejemplo, tenemos una multiplicidad de derechos. El principal derecho, ¿cuál es? El derecho a la vida. El derecho a la vida, que muchas veces es vulnerado, ¿no? Por apetitos a veces personales, económicos y de otra índole, ¿no? Entonces, el primer derecho que se tiene de acuerdo a nuestra Constitución es el derecho a la vida. Otro derecho fundamental, digamos, de una persona es el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la locomoción, el derecho a la familia. Y así podemos encontrar multiplicidad de derechos, digamos, de las personas.
inclusive el derecho de participar en elecciones como elector o elegible a partir del cumplimiento de una determinada edad. Pero también tenemos derecho a otros aspectos, ¿no? Aspectos relacionados que más que derechos puede ser, como el caso del voto, ¿no? El voto es obligatorio, ¿no? Muchas veces que quien no vota se le suprime sus derechos, eventualmente por lo menos durante 3 meses, ¿no? Alguien quiere ir a hacer algún tipo de depósito en el banco, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque a uno le exigen el certificado de sufragio. En la temporada, por ejemplo, de inscripciones, obviamente muchos de nosotros vamos a tener necesidad de ir al banco a depositar para la matrícula y no nos van a permitir este derecho. ¿Por qué? Porque no hemos votado. El sufragio es un derecho y también es una obligación, pues implícitamente son dos cosas. Es un derecho donde tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes, pero también es una obligación, por lo que ya les indicaba, ¿no? Que cuando uno no llega a votar, bueno, va a sufrir las consecuencias de que en el sistema, digamos, establecido legalmente, no le hagan la atención correspondiente o le multen, ¿no? La obligación, por decirles, del servicio militar también es una obligación, ¿no? Y se podría decir también que es un derecho, ¿no? Prestar servicio militar, especialmente en el caso de los varones, ¿no? De las mujeres no tanto, no es así considerado un derecho. Bueno, pero hoy por hoy hay muchas damas, muchas señoritas que, si quiere decir, van prestando su servicio militar, el cual no es obligatorio, pero lo realizan, ¿no? Seguramente con el objetivo de tener una enseñanza un poco más integral en el campo físico, ¿no? Y así podemos señalar, ¿no? Que de acuerdo a esta definición que nos da del Misaki, nos habla claramente, ¿no? Una constitución es el código, norma o ley fundamental de un país, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o sistema de gobierno y los derechos y deberes de la población. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Cómo más o menos cada autor va definiendo acerca de lo que es una constitución. Cada autor va definiendo. A ver, otra definición de algún otro autor. Hans Kelsen, a ver. ¿Qué dice Hans Kelsen? Con H, ¿no? Hans Kelsen, ¿qué dice? La Constitución es la norma que regula la creación de las demás normas jurídicas esenciales del Estado. Determina los órganos que legisla y los procedimientos para hacerlo. Y que además establece las relaciones básicas entre los asociados y las formas de aplicación del derecho. Estos que contiene una superlegalidad. Bueno, eso es lo que dice Hans Kelsen, ¿no? Que es la norma, o sea, la creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, que determina los órganos que regulan o legislan los procedimientos para hacerlo. Todos coinciden que el derecho es una norma, ¿no? El derecho constitucional es una norma fundamental, contenida en un documento fundamental. ¿Y cuál es ese documento fundamental? La Constitución Política del Estado. Ese es el documento fundamental. Bien. ¿Qué es lo que estudia el derecho? Estudia la norma jurídica. ¿Qué es lo que estudia el derecho? Estudia la norma jurídica. La norma jurídica de un Estado representado por la Constitución, pero también la norma jurídica representado por el derecho positivo. Ese derecho positivo está también integrado por los otros derechos, ¿no? Ya les he indicado, el derecho penal, por ejemplo. Entonces, el objeto del derecho es el estudio de la norma. Pero dentro del estudio de la norma, de lo que es la constitución política del Estado y todo eso, también se tiene que estudiar lo que es el Estado. Nos estamos repitiendo, creo que en la anterior clase hemos hablado, o de la anterior, ¿qué es el Estado? ¿Qué elementos conforman el Estado, compañeros? Decíamos, a ver, a manera de paso, ¿qué elementos conforma el Estado?
¿Alguien me podría decir? Un estado está conformado por su territorio, su población, su gobierno. Está bien. Excelente, compañero. Inclusive la soberanía, ¿no? Que es importante. Bien, un estado está conformado entonces por territorio. El estado boliviano, por ejemplo, si no tuviese territorio, no sería estado, ¿no? ¿En qué territorio nos vamos a sentar? No sería estado. Entonces, un estado está conformado por territorio, pero también no puede ser un territorio vacío, ¿no? Un territorio abandonado, sino tiene que haber personas. Dentro de ese territorio tienen que estar las personas. El aspecto demográfico, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para un determinado estado. En Bolivia aproximadamente somos 11 millones y más de habitantes, ¿no? En el Alto dice que es más o menos 900.000, casi 1 millón de habitantes. Bueno, en el caso de Bolivia, 11 millones y algo más, bueno, es un número cuantioso, ¿no? De gente, de personas, ¿no? Pero ¿qué podemos decir haciendo, digamos, un parangón con otros países? A ver, Chile aproximadamente, ¿cuántos habitantes tendrá? Más o menos tiene alrededor de 21.000 habitantes Chile. El caso de Colombia tiene 30 millones de habitantes. El caso de Venezuela más o menos está así. Si hablamos de Brasil, está por los 150 millones de habitantes. Y si hablamos de México, también podemos decir que está por ahí. A ver, ¿cuál es el país más poblado del mundo, compañeros? Hablando de los estados más poblados del mundo. A ver. ¿Japón? China. O China. Japón está por los 150 millones. Es una isla pequeña, se dice del tamaño de Oruro, ¿no? Es una isla pequeña, Japón. China, sí, se puede decir que China es el país más poblado del mundo. Está con sus 1.350 millones de habitantes. ¿Se imaginan? 1.350 millones de habitantes. Nosotros no llegamos ni a los 20 millones. Ahí está, por los 1.350 millones de habitantes. Y cada día obviamente va aumentando la población. Entonces, en el caso de Latinoamérica, México, 150 millones de habitantes. El caso de la India más o menos está por 1.200 millones de habitantes. Y así podemos ver, ¿no?, que diferentes estados muy antiguos tienen muchos habitantes. De China nos viene todo, ¿no? Y últimamente están llegando hasta chinitos a Bolivia, ¿no? Y los diferentes rubros se están integrando. Hace tiempo se hablaba que iban a llegar unos 500.000 chinos a la ciudad del Alto. Pero creo que eso no ha sido una noticia muy verídica, ¿no? Pero hablaban de que iban a llegar así. De todas maneras, dentro de lo que es, regresando al tema del Estado, un Estado está conformado entonces por su territorio, por su población. Y también un Estado tiene lo que se denomina el gobierno. ¿Qué será el gobierno, compañeros? A ver, ¿qué será el gobierno? El gobierno es precisamente la estructura política del Estado, para que pueda activar y reactivar, digamos, muchos aspectos que tiene un territorio, una población. Se necesita gobierno, el tema administrativo. Y ese tema administrativo está pues traducido, cristalizado en lo que es, ¿qué cosa? La constitución política del Estado. Ese tema administrativo está entonces cristalizado en lo que es la constitución política del Estado. Pero también les decía, ¿no? Últimamente, y no tan último, ¿no? De acuerdo a la última teoría, podemos decir que para la existencia de un Estado es necesario la prevalencia también de la soberanía, ¿no? Si un Estado, a pesar de tener territorio, población y todo, no tiene soberanía, no puede ser denominado Estado, ¿no? Y poníamos como ejemplo ¿a qué país de Latinoamérica? Poníamos como ejemplo a Puerto Rico, pues, que no tiene un gobierno propio, ¿no? Puerto Rico es digamos, se puede decir, una región que
cuyo gobierno, bueno, es manejado por los Estados Unidos. ¿O quién es el presidente de Puerto Rico? ¿Me pueden decir? No, no tiene presidente. Es simplemente una especie de colonia norteamericana. No es casi como lo conocemos, ¿no? De Chile conocemos su presidente, de la Argentina, de mucho más, de Venezuela, ¿no? Está Maduro, de México, etcétera, ¿no? Podemos hablar inclusive de Centroamérica y de otros países que conocemos más o menos directo o indirectamente. Pero el caso de Puerto Rico, ¿qué me puede decir que si tiene o no tiene presidente? No tiene. Entonces, el elemento de la soberanía, compañeros, es bien importante. El elemento de la soberanía es bien importante dentro de un determinado estado. Esos son los elementos, digamos, constitutivos de un estado. El territorio, bueno, territorio que en su momento, en el nacimiento de Bolivia, la vida independiente, en el año de 1825, se dice que alcanzaba una extensión de una cuarta parte o una media parte más de lo que es ahora el territorio, ¿no? Bueno, por las diferentes negociaciones, guerras que ha tenido nuestro país, ha perdido gran parte de su territorio, ¿no? ¿Qué implica el territorio? No solamente la extensión, sino también implica el espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo hasta donde termina la atmósfera, hasta ahí es nuestro territorio. Ahora, interiormente de la Tierra, ¿hasta dónde será? ¿Hasta dónde será? No puede ser traspasando el núcleo y pasando a otro continente, ¿no? Tiene que haber un límite, ¿no? Y un límite está dado, digamos, por las capas que se tiene en la profundidad, ¿no? Las capas de tierra, las capas, digamos, de presión que se tiene. Entonces, el territorio es un elemento también fundamental. El gobierno ya lo hemos señalado, ¿no? La población también ya hemos señalado que hemos indicado que en Bolivia más o menos estamos por los 11 y más millones de habitantes, de 11.000 y más millones de habitantes. Bueno, esa es la característica del Estado, ¿no? Las características, los elementos constitutivos del Estado. Entonces, cuando hablamos de elementos, vamos a hablar de esos elementos que vamos a hablar. Pero también vamos a decir que existen diferentes visiones de Estado. De acuerdo a la teoría marxista, por ejemplo. ¿Quién era Carlos Marx? A ver, les pregunto para más o menos ubicarnos, a ver. ¿Quién era Carlos Marx? Porque de ahí viene la teoría marxista. ¿Quién era Carlos Marx, compañeros? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿O alguna compañera? ¿Quién era Carlos Marx? A ver, dígame. Era pues, bueno, vamos a tener que hacer entonces la investigación, ¿no? De Carlos Marx, que nació el año de 1818 y murió el año de 1893. Era un economista, un sociólogo y también un filósofo, ¿no? Fue el que escribió el Manifiesto Comunista, obras como El Capital, La Sagrada Familia, ¿no? Él es quien habló, por ejemplo, de la división de clases sociales dentro de la sociedad, la división entre burgueses y proletarios, ¿no? Carlos Marx es un personaje muy importante. Entonces les voy a pedir que para la próxima clase me puedan hacer una biografía de Carlos Marx. Eso puede ser en 1 o 2 páginas, compañeros. Ese sería el trabajito para la próxima clase. Que lo voy a revisar, no la próxima clase, hemos dicho, ¿no? Sino con fechas lo voy a revisar a fines de este mes. La primera revisión. Ya saben que los trabajos de investigación están sobre 20 a 25 puntos. Y es importante que hagan sus trabajitos, ¿no? Así no van a tener mucho que preocuparse en los exámenes, ¿no? Porque a través de los trabajos, ustedes sabrán, se puede lograr mayor cantidad de puntos, ¿no? A través de los trabajos que prácticos. Es muy importante. Bien, en el cuaderno que les he pedido, o 100 hojas, ahí tienen que hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? Y lo voy a revisar en físico, compañeros. Uno de esos días vamos a quedar, y vamos a revisar. Sí, el compañero quería hablar, Abel Silva, ¿no? Inge, sí, Inge, disculpa por cortarle.
Eso, todos los trabajos va a ser en el cuaderno, ¿no? En Sí, la sí, guía, trátenlo de hacer eso, por favor, en el cuaderno. Ya, ya, del cuaderno de 100 hojas puede ser, de repente sus letras de usted es un poco grande en algunos casos. 100 hojas puede ser. ya ahí. Eh, no les va a costar mucho, no lo estoy pidiendo gran cosa. ¿No? Creo que cuesta 10 bolivianos, compañeros, yendo por la ceja. Bueno, de todas maneras, les digo que esos trabajitos háganlo así. Y otro trabajito más les voy a dar, ya que estamos hablando de los derechos, compañeros. Otro trabajito más les voy a dar, que espero que lo hagan también a mano alzada, ¿no? O a pulso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, de los Derechos Humanos del año de 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos del año o de fecha 10 de diciembre de 1948. Bueno, esta declaración tiene solamente 30 artículos, compañeros. No es mucho. Eso lo van a hacer en su cuadernito. En su cuaderno que ya lo tienen, bueno, lo van a hacer. Algunos me han dicho que han comprado cuaderno de 50 hojas, creo, pequeño. Ya ni modo, ¿no? Pero la cosa es que hagan ordenado, ¿no? En hojas separadas, ¿no? Porque cuando se trata de revisar, a veces las hojas se enchepapelan, ¿no? O se pierden. Cuando me entreguen, tienen que entregarme con una carátula, con su nombre, ¿no? Que diga ahí, estudiante tantos, célula tantos, matrícula tantos, etcétera, para que yo pueda hacer un copiado exacto, ¿no? ¿En qué? En la si quiere decir, en el documento pertinente, en las actas de notas, ¿no? Así no tenga ningún tipo de problemas posteriormente. Entonces, esa investigación más, por favor, Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Tienen que copiar los 30 artículos, compañeros, son 30 artículos. Ya sabe lo que son artículos, ¿no? Así como en nuestro estatuto tiene artículos, ¿no? Artículos, artículo 45, artículo 46, esos son los artículos, ¿no? Eso inclusive tiene nuestro estatuto, ¿no? Pero en el caso de la Declaración de los Derechos Humanos, bueno, tienen que buscarlo en el Internet. Bien, a ver, antes que me olvide más, en relación a los trabajos de investigación, no sé si a todos tienen grupo, todos ya me han pasado, y no se olviden, no solamente pasarme a mí, también ustedes tienen que saber quiénes son, ¿no? En el transcurso de esta semana les voy a dar la lista de trabajos prácticos. Los que quieren pueden también escogerse, ¿no? O quieren nomás que yo directamente les otorgue los temas, no sé. Más o menos son 20 temas que tengo a disposición para que ustedes puedan escogerse. Y obviamente investigar y hacer un trabajo en forma de monografía. Entonces, eso lo vamos a hacer, compañeros, ya más posteriormente. Pero por lo pronto, esas dos investigaciones, biografía de Carlos Marx, con K, ¿no? Biografía de Carlos Marx y otro trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Inge, una pregunta más. A ver. Inge, ese de Carlos Marx y el ahorita el que nos ha dado trabajo los dos, Sí. esto ahorita habló algo de con carátula. O sea, no, una carátula para en el cuaderno y ahí vamos a seguir todos los trabajos, ¿así? Sí, algo así. Así pues. Ya. Para saber, trabajos de investigación pueden titularlo, ¿no? Trabajos de investigación. Como título, ¿no, Inge? Sí, y su nombre más colocan ahí, porque cuando se cojan los cuadernos tienen que saber a quién corresponde, ¿no? Ya. Así va a ser más práctico, ¿no? Se cojo y se los devuelvo, digamos, a la semana siguiente, ¿no? Porque que les diga que me manden, digamos, por vía digital, no, es un poquito más moroso revisar de esa manera, ¿no? Mejor lo quiero hacer en forma material. Así, compañero. Bien, vamos a ver en qué punto, a ver, además, un trabajo de investigación. Algo más podría darles, ¿no? Un trabajito más de investigación. A ver, hagan la biografía de este autor importante que de repente también
es necesario que lo conozcan, ¿no? Emmanuel Kant. La biografía de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, con K, ¿no? Emmanuel Kant. También una biografía pueden hacerlo de una página, 2 páginas, etc. Biografía, ¿no? Más importante que él es el tema de Carlos Marx, ¿no? Un teórico muy importante que ha influido con su ideología, con sus principios prácticos en la praxis a diferentes estados, ¿no? En Latinoamérica muchos se dicen ser marxistas, revolucionarios de izquierda, pero a veces utilizan eso como una bandera nomás. En realidad no son ni de izquierda, no son ni revolucionarios, sino son solamente pícaros que están en el poder. Bueno, eso habría que discutir también, ¿no? De todas maneras, tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, desde esa visión del marxismo, compañeros, Marx, por ejemplo, divide al Estado en 4 opciones, o 3 o 4 opciones. A ver, Marx nos habla, por ejemplo, del Estado esclavista, nos habla del Estado feudal, Marx nos habla del Estado capitalista, nos habla del Estado socialista y del Estado comunista. El Estado esclavista, compañeros, de acuerdo a la teoría o a la visión marxista, estamos viendo esta parte del programa, ¿no? Visiones de Estado, ¿no? De acuerdo a la visión marxista del Estado, el esclavismo es la época en que la fuerza de trabajo era apropiada por el dueño del esclavo, ¿no? El hombre libre. Ya hemos hablado muchas veces de Roma, ¿no? Roma, en la época que ha elaborado su derecho, era pues esclavista. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el derecho era un poco distorsionado, porque lo veían desde el punto de vista esclavista, ¿no? Donde había 2 sectores. Unos estaban, digamos, acá los hombres libres y aquí abajo estaban los esclavos. Quienes tenían que servir a los hombres libres eran los esclavos, ¿no? Que muchas veces el hombre libre podía decidir de su libertad, inclusive de su vida, a no ser que sea manumitido, ¿no? ¿Qué significa la manumisión? Significa la libertad que le daba el hombre libre al esclavo, ¿no? O sea, lo dejaba libre. ¿Y en qué caso se podía dar eso? Porque cuando, digamos, el esclavo le había salvado la vida, digamos, a su amo, ¿no? Le había salvado la vida, no se había ahogado, tal vez estaba en el río, etcétera, ¿no? O iba a ser muerto y él le salvó la vida. Entonces, en ese caso les daban la manumisión, es decir, la libertad. Bueno, vamos a actualizar, compañeros, aunque esperemos un poco más. Esperaremos un poquito más. Entonces, Marx nos habla del esclavismo, del estado esclavista. Ojo, todos los estados de la antigüedad eran esclavistas. Grecia, Roma, los primeros estados que les había hablado, ¿no? Mesopotamia, etcétera. Muchos de esos estados eran esclavistas. Los chinos también eran esclavistas. ¿Quiénes construyeron la gran muralla china, por ejemplo? ¿Quiénes construyeron? Fueron los esclavos, dicen. No fueron hombres libres. ¿Quiénes construyeron, por ejemplo, las pirámides de Egipto? Fueron también los esclavos, se dice. Aunque hay teorías que dicen que fueron construcciones realizadas por otros seres, etcétera, ¿no? Pero en definitiva se habla que el esclavo hacía todo el trabajo que no hacía el hombre libre, ¿no? En la antigüedad. En la India, por ejemplo, también ha existido una forma de esclavitud, ¿no? Y así podemos señalar en los diferentes estados de la antigüedad hubieron pues esclavos, ¿no? Y Marx nos habla de eso, ¿no? El estado esclavista. Cuando se destruyó, cuando terminó el esclavismo, se dice que fue con la caída del Imperio Romano de Oriente. Con el Imperio Romano de Occidente.
Se dice que se cayó el Imperio Romano y se eliminó el esclavismo. Hayan visto alguna vez, ¿no? Algunas películas romanas de gente esclava, cómo era manejado en la antigüedad, ¿no? Ahí encontramos inclusive una película bien interesante que es histórica, ¿no? La rebelión de Espartaco. A ver, ¿quién lo vio esa película, compañeros? ¿Quién vio? Con seguridad todas, ¿no? O todos, ¿no? La rebelión de Espartaco. ¿Qué pasó con Espartaco? Pues se rebeló en la antigüedad. ¿Se rebeló contra quiénes? Contra el Estado romano esclavista, ¿no? Espartaco. Se dice que hizo vibrar, que hizo temblar toda la cultura romana, esa rebelión, ¿no? De los esclavos. Porque eran muy maltratados y todo eso, ¿no? Después del esclavismo, como les decía, viene el feudalismo. La edad de la fe. La edad de la fe, por ejemplo, que fue una época terrible, ¿no? Que duró del siglo V al siglo XV. Duró del siglo V al siglo XV. ¿Qué cosa duró del siglo V al siglo XV? Duró el feudalismo. La Baja Edad Media y Alta Edad Media. Baja Edad Media y Alta Edad Media. El esclavismo, ¿no? Es una cultura, digamos, que también dio paso al feudalismo, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores a la América, a ver, ¿cuándo llegaron, compañeros? A ver, como cultura general. ¿Cuándo llegaron? A ver, oriéntenme, compañeros, ¿cuándo llegaron? Se conoce pues todo eso, ¿no? Pero, a ver, yo les pregunto, ¿cuándo llegaron los primeros conquistadores hacia la América? En 1509. No, en 1492. El 12 de octubre de 1492. Bueno, se dice que llegaron con la cruz y la espada, ¿no? Cuando Europa estaba viviendo pues un feudalismo recalcitrante, ¿no? Se dice que llegaron pues 100 hombres, imagínense, 100 hombres llegaron a la América en los barcos, ya los conocemos, ¿no? Por la historia, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Y estos 100 hombres, tan solo 100 hombres lograron someter a los originarios que vivían en estas tierras. Es porque la tecnología, pues, había diferencia, ¿no? La tecnología europea era una tecnología mucho más avanzada que la tecnología de América, ¿no? Entonces, en esta época que llegaron con la cruz y la espada, porque en Europa se estaba viviendo un feudalismo recalcitrante donde primero era la fe. ¿Qué decían? Quien tiene fe tiene razón, y quien tiene razón tiene fe. Época en las cuales inclusive se daba grandes matanzas, ¿no? Inclusive se tildaba de brujos o brujas aquel que no manifestaba su fe. Bueno, en esa época de obscurantismo, por ejemplo, el derecho no avanza, ¿no? El derecho se queda ahí parado. Fue posteriormente cuando el derecho volvió a avanzar, ¿no? Cuando se conoció la cultura griega, la cultura romana ya en el Renacimiento, ¿no? Donde aparecieron otros, digamos, teóricos importantes, como es el caso, por ejemplo, de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, Niccolò Machiavelli, ¿no? Sabrán ustedes que él fue el que inventó la palabra Estado, ¿no? ¿Quién inventó la palabra Estado? Fue Maquiavelo, ¿no? En su libro El Príncipe. Hoy por hoy, bueno, El Príncipe es un clásico, digamos, de la bibliografía universal. Ahí nos habla, digamos, Maquiavelo de las características de la política. Aunque él no hablaba de Estado, sino de Stato, ¿no? En italiano, ¿no? Stato. Y fue traducida al inglés como States, ¿no? Al portugués como Estado, ¿no? Al latín también como Estado, ¿no? Al alemán como Stadt, ¿no? Bueno, no es fuerte.
todas maneras, el término Estado o la categoría Estado se ha vuelto tan popular en todo el mundo que en todos los estados, que valga la redundancia, se maneja este término, ¿no? Estado, para poder reflejar la estructura jurídica, político, administrativa, económica de un determinado espacio, ¿no? Geográfico de un país. Pero quien originó esto, reitero, fue Maquiavelo. Maquiavelo, que escribió más o menos 4 obras, ¿no? Una de ellas, la principal, El Príncipe, la historia de Florencia, la segunda década de Tito Livio y por último, algo relacionado, digamos, también con la historia de Florencia. Bueno, Maquiavelo fue un gran pensador muy importante que originó el término Estado. En algún momento les voy a preguntar quién fue el inventor del término Estado. Fue obviamente Maquiavelo. ¿Y qué año? El siglo XVI, más o menos el año de 1513. El año de 1513 fue inventado el término Estado. Y hoy por hoy tan popularizado, ¿no? En todos lados se utiliza, ¿no? Estado. Inclusive nuestra Constitución tiene ese título, ¿no? Constitución Política del Estado. Alguien se preguntará, ¿y por qué no se diría Constitución Jurídica del Estado? Porque parece que el aspecto político está por encima de lo que es el aspecto jurídico, ¿no? El aspecto político está por encima de lo que es el aspecto jurídico. El aspecto jurídico es una consecuencia de lo político. Alguien me diría, como ejemplo, la Revolución Francesa. Antes de ser, digamos, una constitución, antes de existir la primera constitución en la historia, fue una revolución. Una revolución que se dio, digamos, muchos meses, el año de 1789. Se hizo las reformas, se eliminó la monarquía, se quitó la cabeza a Luis XVI, juntamente con su esposa, y empezó, digamos, el Estado constitucional. Y por primera vez se hizo una constitución y por primera vez se ingresó en el campo jurídico, ¿no? Por eso se dice que el tema político antecede al tema jurídico, ¿no? Y lo propio podemos decir aquí, pues, en Bolivia, para el surgimiento de este nuevo Estado. ¿Qué ocurrió? Se tuvo que tener 16 años de revolución o de guerra. Desde el año de 1809 a 1825, son 16 años, ¿no? Y donde no había ninguna negociación jurídica, sino una revolución, si se quiere decir, con tinte político necesariamente. Porque de acuerdo a un autor, Clausewitz, ¿qué dice Clausewitz? Que la guerra es la otra vía política, ¿no? Entonces, ¿y cuál ha sido la vía política? A los 16 años. La vía jurídica ha sido ya cuando se hizo la Asamblea Constituyente. Porque mal está además, mi papá le ha dicho algo, por eso Bien, compañeros, vamos a retornar. Nuevamente enlace.
Bien. Bien, compañeros, decíamos que lo político siempre antecede a lo jurídico, ¿no? Que lo político siempre antecede a lo jurídico. Lo jurídico es después. Y ya les indicaba muchos ejemplos, la Revolución Francesa, la revolución, digamos, de la fundación de la República, inclusive el 2003, donde se hizo la revolución en el Alto, ¿no? Cuyos beneficiarios son todos los departamentos que tenemos en Bolivia, ¿no? ¿Dónde se hizo esa revolución? Se hizo en el Alto, donde se pedía asamblea constituyente, no venta de gas a Chile. Y también nosotros como universitarios, ¿qué pedíamos aquí? Pedíamos reconocimiento de la autonomía universitaria. Todas esas cosas que eran pedidos, digamos, políticos, una necesidad social en el Alto y para Bolivia, obviamente, fueron llevados posteriormente ¿a dónde? A una constitución. Todo eso fue constitucionalizado, ¿no? Ya tenemos todo eso en la Constitución. Entonces, hay sobrados ejemplos entonces que indican y que pueden cristalizar lo que decíamos, ¿no? Que una Constitución, que el derecho precede ¿a qué? Al tema político, ¿no? Entonces, como decía Carlos Marx, ¿no? En realidad hubo 4 tipos de Estado. El Estado esclavista, que duró muchos años, milenios, si se puede decir, donde los hombres nacían esclavos y morían esclavos. No había forma, digamos, de transición social. En la época feudal, ¿no? Una época de obscurantismo, donde no se dejaba avanzar a la ciencia. Y hoy, ¿por qué estamos viviendo? Estamos viviendo el Estado capitalista, ¿sí? Donde hoy por hoy lo que domina son las leyes del mercado, en el Estado capitalista que vivimos, ¿no? Entonces, en este tipo de Estado, de acuerdo a la teoría marxista, existen 2 clases sociales. Uno están los ricos y aquí están los pobres. ¿Quiénes están arriba? La burguesía, abajo está el proletariado. Entonces, un Estado capitalista que de alguna forma es cruel, ¿no? De alguna forma es cruel con las personas que conforman este Estado capitalista. Y conlleva muchas veces muchos problemas políticos, ¿no? Los estados de Latinoamérica, por ejemplo, todos están dentro de la órbita capitalista. No hay un Estado comunista, mucho menos, ¿no? Un Estado socialista, no. No tenemos en Latinoamérica un solo Estado socialista. Tal vez Cuba se habría acercado, ¿no?, a ese tipo de modelo de Estado marxista socialista, pero Cuba más o menos ha tenido ya también sus fracasos en este último tiempo, ¿no? Ya no es tan socialista como lo fue, digamos, en sus inicios, donde distribuía y redistribuía la tierra, la propiedad privada. En el caso de Venezuela, alguien me preguntará, ¿será socialista? No podemos decir que sea socialista porque tiene sus características esenciales el marxismo, ¿no? El marxismo nos señala que dentro del socialismo todos tienen que ser, pues, de alguna manera equipararse a una igualdad económica, que nadie puede estar por encima del otro, digamos, que no pueden estar los dirigentes más ricos aquí gozando del poder y el pueblo ahí sufriendo de hambre, ¿no? O muriendo de hambre. Entonces, el socialismo es un tipo de Estado que viene después del capitalismo. Hoy por hoy estamos viviendo todos un capitalismo. Tal vez en algunos casos un capitalismo incipiente, ¿no? Pero estamos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, se habría dado la revolución industrial, la característica del capitalismo, que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, etcétera. Hasta cierto punto sí se puede decir que ha habido revolución industrial en la década de los 50, 60, 70, pero no muy completo, ¿no? Hoy por hoy las grandes industrias que había en Bolivia, como el caso de la fábrica Said, la fábrica Forno, la Soligno, hoy por hoy todas ellas han quebrado, ¿no? Hoy por hoy
de país productor, elaborador de productos, nos hemos quedado en el país simplemente extractivista, ¿no? Y por eso estamos viviendo una economía extractivista, donde vendemos nuestra materia prima, no vendemos nuestro producto elaborado. ¿Se ha podido avanzar en los últimos años de este aspecto? No se ha avanzado nada, seguimos siendo un país extractivista. Nuestros minerales salen en bruto y afuera lo elaboran. Nuestros productos, nuestro gas, etcétera, salen bruto y afuera lo elaboran. Entonces, es un problema, digamos, ¿no? De todas maneras, somos un país capitalista extractivista. En cambio, otros países que creo que como Brasil, el país más adelantado de Latinoamérica, sí elabora productos, ¿no? Sí elabora de alguna forma. Bien, después del capitalismo, ¿qué es lo que viene? El socialismo. Bolivia estará preparada para un socialismo así, donde se tendría que eliminar la propiedad privada. Parece que no. Muchos partidos políticos se llaman socialistas, pero no son socialistas. ¿Por qué no son socialistas? Porque aquí tenemos una constitución, compañeros, donde se conoce la propiedad privada, ¿no? Si fuera socialista Bolivia, ya no tendríamos así este documento. Aquí se conocería la propiedad social, ¿no? Bueno, la visión que yo le estoy dando es la visión marxista, digamos, ¿no? Del Estado. Después del socialismo, ¿qué vendría? El comunismo. Creo que ningún Estado del mundo ha alcanzado el comunismo, ¿no? El comunismo científico que nos señala Carlos Marx. De todas maneras, es otra forma para que vean ustedes de ver el Estado, ¿no? Desde la teoría marxista. Por eso es que quiero que realicen esa investigación bibliográfica, ¿no? De Carlos Marx, para saber no solamente cuándo nació, si se casó, no se casó, también tenemos que saber cuántos libros ha escrito, cuál es su ideología, ¿no? ¿Qué categorías inventó? La economía política, la filosofía marxista, el socialismo científico. Bueno, tenemos que conocer, ¿no? De Carlos Marx. Aunque él ha vivido muchos años atrás, 1818 a 1893, es más de un siglo y más. Pero aún así sus ideas hoy por hoy siguen sirviendo, ¿no? Siguen sirviendo sus ideas de socialista. Entonces, esa es la visión marxista del Estado. Y la otra visión que hemos tenido es una visión clásica, ¿no? Una visión clásica de lo que es el Estado. Y ese Estado, para concluir, está dividido pues en órganos o poderes. Y eso se encuentra establecido ¿dónde? En la Constitución Política del Estado. ¿No? Eso se encuentra establecido aquí. Bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, del poder ejecutivo o del órgano ejecutivo, en nuestra Constitución lo podemos encontrar. A ver, les voy a dar el artículo específico. Bueno, ¿en qué artículo está el órgano ejecutivo? Bueno, el órgano ejecutivo que está conformado por los ministerios, viceministerios, direcciones y reparticiones de la sociedad. Bueno, lo podemos encontrar pues, a ver, en el artículo, espero que todos lo tengan en su Constitución, ¿no? En el artículo 165. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 165 de la Constitución Política del Estado, compañero? ¿Quién lo tiene, la Constitución? A ver, ¿alguien voluntariamente quiere leer el artículo 165? A ver, ¿quién tiene la Constitución? Ya les he indicado, ¿no? Tienen que comprarse Constitución. Somos bolivianos y es necesario conocer nuestras leyes, ¿no? No siempre por estudiar derecho, sino también como cultura general. A ver, ¿quién tiene la Constitución, compañero? Ay, mucho eco. ¿Quién lo tiene?
Yo, Inge, Jonathan, tal vez. A ver, léeme el artículo 165. Por ahorita favor. hay dos, Inge, el nuevo y el antiguo. No, pues el actual, el que se ha sacado del 2009. El antiguo es del año 1967, del año 1993. El actual, Ya, Inge. Ahorita del voy a buscar. 7 de febrero del año 2009. Y sobre esto, compañeros, también indicarles que Bolivia ha tenido 17 constituciones. O sea, estas constituciones ha tenido Bolivia. Eso anoten, por favor, les voy a preguntar en examen. ¿Cuántas constituciones ha tenido Bolivia? 17 constituciones. ¿Cuántas asambleas constituyentes? 2 asambleas constituyentes. ¿Cuál fue la primera asamblea constituyente en Bolivia? A ver, fue la que se realizó el año de 1825, ¿no? Cuando se fundó la República de Bolivia. Esa fue la primera asamblea constituyente que se deliberó mucho eso en Sucre, ¿no? Ahí se hablaba si Bolivia debe pertenecer al virreinato del Perú, al virreinato de Lima, o unirse a los virreinatos del Río de la Plata. Ahí surgió la idea, ¿no?, de un patriota, Martín Cruz, que dijo: no, tenemos que ser independientes, hagamos una república independiente. A ver, ¿ya está listo el compañero? Inge, No? yo lo tengo, ¿se lo puedo leer? A ver, el artículo 165, por favor. Ya, en su primer inciso dice: el órgano ejecutivo... Oscar Pedro, ¿no? Oscar Pedro, ¿qué? Pari Leibe. Ah, ya. No se olviden, compañeros, que las intervenciones estoy anotando para darles el puntaje que hemos indicado, ¿no ve? Hay un puntaje por coadyuvar con la cátedra. Ya, adelante, compañero. Ya, en su inciso 1 indica: el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Y en el inciso 2, las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. Bueno, compañeros, para que vean ustedes, ¿no?, esa estructura, ¿no? Ahí nos da el mandato, ahí nos da las reglas de cómo y de qué manera, digamos, está constituido inicialmente el órgano ejecutivo. A ver, seguí con el segundo artículo, por favor, 166, que es un poco más largo, ¿no? Adelante, compañero. Ya, en su inciso 1 indica: la presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado... se me cortó. ¿Qué se cortó? Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proporcionada a la presidencia... será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 51 más 1 de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 45 de los votos válidos, con la diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. En su inciso 2... Eso me lo leo, compañero. Sí, gracias. Compañeros, por favor, les pido que se compren la Constitución. A veces no es muy cómodo leer de internet, ¿no ve? Entonces, cómprense la Constitución, es importante, ¿no?, para hacer saber qué es lo que pasa, ¿no?, en ese ámbito, ¿no?, si está vulnerando o no está vulnerando las autoridades nuestra ley. Muchas veces vulneran, ¿no? Un poco estar de autoridad va a significar que siempre estén sus actos dentro de la ley. Bueno, a lo que decíamos, compañeros, ¿no?, eso de la organización del órgano ejecutivo está en nuestra Constitución Política del Estado. Y es muy largo, ¿no? Inclusive, a ver, leamos el artículo 168. A ver, ¿alguien quiere leer, compañero? Artículo 168. Bien interesante sobre lo que tanto se discutía, ¿no? El periodo del mandato. A ver. Yo. ¿Qué más?
Juan Daniel Mamaniquis. Ya, adelante, a ver. Entonces, leerme el 168, ¿no? El 168 dice: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. ¿Se da cuenta? Eso dice la Constitución Política del Estado. O sea, una persona no puede ser más de 2 veces presidente, ¿no? No puede llegar al tercer mandato ni cuarto mandato. ¿Ya ve? Es bien claro nuestra Constitución, compañeros. Por eso es necesario tener, digamos, a mano la Constitución. Bien, a ver, otro artículo importante. Si hablamos, por ejemplo, relacionado con otro órgano, veremos del órgano legislativo. A ver, leamos. El artículo 145, a ver, ¿quién quiere leer, compañero? El artículo 145. Brian. Sí. Brian Machaca, ¿no? Sí. Ya, adelante, Brian. Muy bien. Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar o sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Está bien clara, ¿no? Que en realidad donde se sanciona, donde se da origen a las leyes es la Cámara de Diputados, del órgano legislativo. A ver, seguí leyendo, compañeros. Compañero. Un poquito más, Brian Machaca, ¿no? Ya. Adelante. Sí, un momento. Brian Machaca. Aquí esto es lo único que me sale. Si debo ser sincero, no tengo la Constitución, estoy con internet y es todo lo que dice aquí. Ya. ¿Alguien puede leer el siguiente artículo? ¿La 146, Inge? Sí, por favor. Madelit. Sí, Inge. Uy, qué nombre sí. más rarito. Bueno, ya, adelante. Adelante. El número 1 dice: la Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros. La segunda, en cada departamento se eligen la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales y la otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales de la lista encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores de la República. Tercero, los diputados son elegidos en votaciones universal, directa y secreta. En las circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios, en las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representaciones que establece la ley. En el cuarto, el número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena. Quinto, la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a la ley por equidad. La ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales. El sexto, las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en criterios de población y extensión territorial. El órgano electoral delimitará las circunscripciones uninominales. Y el séptimo, las circunscripciones especiales indígenas, originarios, campesinas, se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento.
no deberán trascender los límites departamentales. Se establecerá solamente en el área rural y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, departamentos en los que estos pueblos y naciones indígenas originarios campesinos constituyan una minoría poblacional. El órgano electoral determinará las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados. Eso sería, ingeniero. Está bien, gracias, compañera Madelit, ¿no? Madelit. Bueno, sí. De todas maneras, bueno, vamos a hacer un pequeño break, compañeros, un pequeño receso y vamos a continuar de 15 a 20 minutos. Un break de 15 minutos. 20, ¿Está bien, compañeros? Ya. 20, por favor. Ya 20, 20, Inge. Así te toman su tecito y todo eso, ¿no? Sí, ya quiero ir a la tienda a comprar pan. Listo, compañeros. Listo, 20 Inge. minutos. Listo. Hasta más un rato, entonces. Se conectan dentro de 20 minutos.
Bien, compañeros, vamos a continuar. Vamos a continuar, compañeros. Espero que estén todos nuevamente. Bien, bueno, estuvimos viendo las características de la Constitución. Estuvimos leyendo algunos artículos. Esta Constitución actual, compañeros, tiene más o menos 411 artículos, ¿no? 411 artículos. La primera Constitución bolivariana de 1826 tenía solamente 156 artículos. Y esta primera Constitución se habría conformado de la siguiente manera. En realidad, esta Constitución de 1826 tenía 3 ministerios. El Ministerio de Hacienda, que obviamente tenía que ver el tema económico del Estado renaciente, del Estado, digamos, en surgimiento. El Ministerio de Guerra y Aguas, el Ministerio de Guerra y Aguas, o Marina, el Ministerio de Guerra y Marina, y el Ministerio de Cultura o Educación. También se dice que el Ministerio de Hacienda, ¿no? En realidad eran estos los ministerios que conformaban el nuevo Estado, ¿no? Y había 3 poderes, 3 órganos: legislativo, con 3 cámaras, ¿no? ¿Cuáles eran esas cámaras? Ahí está, por ejemplo, la Cámara de los Censores, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Tribunos. 3 cámaras. La actual solamente tiene 2 cámaras, ¿no? Senadores y diputados. También en esta nueva Constitución, para ser presidente se necesitaba cierto tipo de actitudes en el campo, digamos, de lo que es el Estado, el manejo del Estado. Se habla que esta Constitución también privilegiaba a aquellas personas que tenían dinero, ¿no? Que tenían bienes, patrimonio. ¿Para qué? Para que colaboren al Estado en su administración. Es decir, esta Constitución de alguna forma estaba velando por los intereses del mismo Estado. Los primeros gobernantes se dice que salieron pobres. ¿Por qué pobres? Porque tenían que dar de parte de su peculio, su dinero también para la organización, para el movimiento del Estado. En cambio, en la Constitución actual, que está compuesta de 411 artículos, esta Constitución que estamos viendo, está conformada de 2 cámaras, ¿no? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En realidad, en Bolivia, compañeros, ha habido 17 constituciones. Quisiera que eso lo anoten, ¿no? En Bolivia se ha dado 17 constituciones. A ver, les voy a pasar de esto, de un libro que he podido elaborar yo, de mi propia autoría. En Bolivia existe 17 constituciones. 6 asambleas de reforma, o 6 reformas, y 2 asambleas constituyentes. ¿De qué fecha fue la última asamblea constituyente? Del año 2009, que dio origen a esta Constitución, ¿no? Del año 2009. En esta asamblea última es donde se ha creado el 4º poder, ¿no? Era solamente poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y en esta asamblea se creó el poder electoral. También en esta asamblea se ha determinado la vigencia, ¿no?, de ciertos derechos, ¿no?, la existencia de ciertas instituciones como el Defensor del Pueblo, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, ¿no?
Bueno, esta última constitución es muy importante, ¿no? Pero la que estamos leyendo actualmente es precisamente la última constitución. Acá en esta constitución nos habla de la existencia de 3, si se quiere decir, o de 4 órganos, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos hablando un poquito, ¿no? Leyendo un poquito lo que ha sido cada uno de estos órganos, ¿no? De ahí lo que les voy a pedir a otro compañero que pueda leer, por ejemplo, lo correspondiente a lo que es el otro órgano. ¿De qué órgano nos faltaría, compañeros? Hemos leído de 2 un poco, no totalmente, ¿no? Solamente hemos leído de 2. A ver. Nos faltaría del, bueno, Tribunal Constitucional. Bueno, lo vamos a leer después. A ver. Bueno, ya lo hemos visto de la presidencia, vicepresidencia y todo eso, ¿no? Órgano legislativo. Lo que también ya no hemos leído de órgano legislativo. Lo que nos faltaría es el órgano electoral. A ver. ¿Quién quiere ver ese del órgano electoral, compañeros? A ver. Vamos a encontrar el órgano electoral. Artículo 205. Artículo 205, si no me equivoco. ¿Cuál es tu nombre? Juan Daniel Mamani Quispe. Adelante, Juan Daniel, a ver. Juan Daniel, ¿no? Y adelante. El órgano electoral plurinacional está compuesto por 1. El Tribunal Supremo Electoral. 2. Los tribunales electorales departamentales. 3. Los juzgados electorales. 4. Los jurados de las mesas de sufragio. 5. Los notarios electorales. Inciso 2. La jurisdicción, competencias y atribuciones del órgano electoral y de sus diferentes niveles se definen en esta Constitución y la ley. Bueno, existe una ley del órgano electoral, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Muy vigente. Bien, nos faltaría un poquito leer del órgano judicial. A ver, del órgano judicial. ¿Quién quiere leer, compañero? ¿Quién quiere leer el órgano judicial? ¿En qué artículo estará? Tenemos que revisar eso de la Constitución. A ver, el órgano judicial. Artículo 178. Ya, adelante. ¿Cuál es su nombre? Brian Machaca. Brian Machaca. Ya has leído, ¿no? Ya, pues, todos van a seguir nomás. Ya. El artículo 178 indica la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. En la segunda parte indica, constituyen garantías de la independencia judicial. Primero, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. Segundo, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. Ya. Por lo que vemos en acá, estamos hablando del órgano judicial. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué son los requisitos necesarios? A ver, léeme un poquito más a lo que sigue, compañero Brian. A ver, ¿qué más? Muy bien. Lo que continúa. También lo tengo, ingeniero. A ver, también le daremos la oportunidad a la compañera. ¿Cómo te llamas? Paola Blanco. Paola Blanco. A ver, le daremos lugar a Brian, artículo, compañero. Adelante. Artículo 179.
La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el Tribunal y Jueces Agroambientales. La jurisdicción indígena, originaria, campesina, se ejerce por sus propias autoridades. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. Ese es el primer artículo del primer número. Seguí lo que continúa, ¿ve? Adelante, seguí. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, originario, campesina, gozarán de igual jerarquía. El punto 3, la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El inciso 4, el Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial. Hasta ahí es, ingeniero. Ya, gracias. Compañeros, en todas estas instituciones que están contempladas dentro de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, que son las principales instituciones, el órgano judicial, ejecutivo, legislativo y electoral, necesariamente, pues, como ya les decía hace rato en el inicio de la clase, están contemplados hoy por hoy la digitalización, digamos, de toda la información, ¿no? Ya no se puede, digamos, trabajar sin el tema de la digitalización. Por eso reitero, ¿no?, que en todos los ámbitos de la sociedad misma, el tema de sistemas, el tema de la ingeniería está inserto, ¿no? No se puede avanzar hoy por hoy si no está digitalizado. Y esta digitalización, por lo que ven ustedes, ¿no?, inclusive de la Constitución está digitalizado, ¿no? Pero de todas maneras, para nuestro estudio es bueno tenerlo en físico, ¿no? Lo van a comprar seguramente para más posteriormente. Bueno, eso es el Estado, que está conformado, digamos, de estas instituciones. Y cada uno se subdivide, ¿no? Hemos leído, por ejemplo, del órgano legislativo. El órgano legislativo está en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Cuando se tiene, por ejemplo, que hacer una ley, trabajar una ley nueva, una ley que pueda, digamos, beneficiar a la sociedad en su conjunto, o a nosotros como universidad, necesariamente se tendrá que plantear esta ley ante el órgano legislativo. Y ese planteamiento, por lo general, se lo hace en la Cámara de Diputados, originalmente en la Cámara de Diputados. Después de la Cámara de Diputados pasa a la Cámara de Senadores, donde hacen la revisión, si está bien o está mal. Y de acuerdo a esa revisión, bueno, ya podrán realizarlo eso, si se quiere decir, eso ya lo realizan en Congreso. En reunión del Congreso de ambas cámaras se hace la aprobación de la ley. Y esta ley se lo manda, ¿a dónde? Se lo manda al órgano ejecutivo, que tiene 20 días para rechazar o tomar en cuenta esa ley. Eso se hizo en las diferentes instancias y las diferentes leyes. David, por ejemplo, ¿no?, yo les digo, ¿no?, en el caso de la ley SAPCO, por ejemplo, esta ley SAPCO, así como se ha planteado, que les digo, de la ley, de la misma manera esta ley SAPCO hace muchos años atrás tuvo ese origen, ¿no?, tuvo ese proceso, ¿no? Es una propuesta, digamos, la propuesta puede ser venida del Ejecutivo a través de un ministro, o puede ser planteada por un diputado o senador, o alguna autoridad del Estado, ¿no? Es una propuesta de ley, un proyecto y un anteproyecto, y eso se discute. Yo pensé... Entonces, esa es la característica, ¿no?, que nos tiene. Si vemos, por ejemplo, a ver, la parte relativa a lo que es las atribuciones del órgano legislativo, a ver, no sé si alguien quiere leer esa parte de la Constitución. Atribuciones que tiene el órgano legislativo. A ver, ¿quién quiere leer esa parte, por favor? Atribuciones del órgano legislativo. Tiene un montón de atribuciones. A ver, vamos a ver el artículo pertinente.
Ya, a ver. A ver, lean el artículo 157, a ver. ¿Quién quiere leer, compañero? Y siguientes. El artículo 157 y siguientes. A ver, ¿quién lo va a hacer? Artículo 157, dijo, ¿no, Inge? Sí. A ver. Y los siguientes me lees, a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Paola Blanco, Inge. Ay, sí, Paola Blanco. Ya, seguí, adelante, Paulita. A ver. El artículo 157 nos dice, el mandato de asambleístas se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria, ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones, por más de ser 6 días de trabajo continuos y 11 discontinuos en el año, calificados de acuerdo por el reglamento. Ya. Sigue lo que sigue. Y ya, el artículo 158 nos dice, son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. Inciso número 1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo. Nombrar y renombrar a su personal administrativo y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno. El inciso 2 nos dice fijar la remuneración de las asambleístas y los asambleístas, que en ningún caso será superior al de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Se prohíbe percibir cualquier ingreso adicional por actividad remunerada. Inciso 3, dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. El inciso 4, elegir a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional por 2/3 de votos de sus miembros precedentes. El 5, preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El 6, aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites de acuerdo con la Constitución y con la ley. El número 7, aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social presentado por el órgano ejecutivo. El 8, aprobar ley en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales, de crédito público y subsidios. Ya, está bien, Paulita, gracias por tu colaboración, ya está anotada. En realidad, más o menos son 30 atribuciones, compañeros, 30 y más atribuciones, que son 32. Entonces, ustedes tendrán que leer esas atribuciones, ¿no? Porque principalmente es el órgano legislativo el encargado, reitero, ¿no? De hacer las leyes que tenemos hoy. Todos estos códigos que vamos manejando han tenido que pasar por el órgano legislativo, ¿no? Entonces, es ahí donde se originan las leyes. En ningún otro lado más, es ahí donde está el origen. Inclusive para la creación de nuestra universidad, ¿no? Para la creación de nuestra universidad, claramente dice aquí cuándo se ha sido la creación correspondiente a qué ley, ¿no? Eso ha tenido que pasar también por el órgano legislativo. Entonces, es muy importante esos aspectos saber, compañeros, ¿no? Para podernos desarrollar. Espero que vayan leyendo para la próxima clase. No les voy a decir que lean del artículo 1 al artículo 100, ¿no? Porque eso lo vamos a hacer en clases, compañeros. Bien, con eso habríamos concluido. Si hay alguna pregunta, ya les he indicado qué trabajos tienen que realizar, ¿no? Realizar trabajos en relación a lo que es Carlos Marx, su bibliografía, libros escritos, y a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.
Si no hay ninguna pregunta, en eso quedaríamos, compañeros. Sería hasta la próxima semana. En el transcurso de la semana les he de pasar algún material y principalmente el tema de los grupos, ¿no? Faltan. Bueno, pueden empezarlo a realizar. Máximo 6 integrantes, por favor, compañeros. Y ya les he dado el número, ¿no? Al cual me tienen que mandar. Bien, compañeros, dicho esto, si no hay ninguna pregunta, concluiríamos nuestra clase a esta hora. Bueno, ¿no hay preguntas? Inge, tengo una consulta. Bueno, solamente a modo de curiosidad, ¿qué es el Consejo de Magistratura? Consejo de la Magistratura son los encargados de nominar a lo que son actualmente los jueces y también hacer el tema de la disciplina, de guardar la disciplina, ¿no? De los jueces. Algún juez, digamos, se está comportando mal, no ha sido muy buena su labor, o ha tenido algún tipo de picardías, problemas, así. Entonces acude al Consejo de la Magistratura. ¿Para qué? Para poderlo, pues, elevar de su cargo y cambiar por otro. Es como una especie de vigilante de las labores judiciales. Así es. El Consejo de la Magistratura. Bueno, lo podemos revisar la próxima semana, ¿no? También esa parte, si ustedes quieren, ¿no? Porque este Consejo de la Magistratura también es dependiente de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El Tribunal Constitucional también depende del Tribunal de Justicia. Así es, compañeros. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ahí quedamos. ¿Está bien, compañeros? Listo. Chao, entonces. Chao, chao. Se cuidan. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta la siguiente semana, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. No se olviden de hacer sus grupos, ¿ya? Por favor. Chao, chao.